Noches. La Academia Matritense del Notariado se alegra de que podamos estar todos aquí presentes, contar con la presencia física de quienes estáis aquí, además en un número tan elevado, constituye algo verdaderamente reconfortante después de los años que hemos pasado. Pero sobre todo reconforta también tener con nosotros a Almudena Castro Girona, que yo creo que no, aunque la va a presentar el secretario de la Academia, Pepe Aristónico. Realmente pues todos conocemos por su trayectoria y en mi caso concreto pues guardo con ella una relación de amistad, con lo cual, como todos los amigos que aquí estáis también, me alegro mucho de que esté aquí con nosotros y además con un tema en torno a esta reforma de la discapacidad en el que la trayectoria de Almudena al frente de la Fundación Equitas ha sido verdaderamente decisiva. Sin nada más que agradecer a todos el que aquí podamos compartir este momento, paso la palabra a nuestro secretario José Aristónico García Sánchez. Hola, buenas tardes. No es fácil resumir el currículum de Almudena Castro Girona por denso y cosmopolita. Partamos de su tarjeta de presentación. Es notaria de Castellbisbal. Es directora de la Fundación Equitas. Consejera permanente de la Unión Internacional del Notariado Latino. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Representante en el Foro Justicia y Discapacidad. Encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Equitas. Preparadora de oposiciones a notarías. Encargada por el Consejo General del Notariado de la organización del 25 Congreso Internacional del Notariado. Encargada del seno del Consejo General del Notariado Europeo de las relaciones con el Foro Europeo de Fundaciones. Directora de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Corresponsable del informe final elaborado por el Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos. Especialista en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina. Y muchas más cosas. Además, ha sido ponente, directora, organizadora y promotora de múltiples jornadas, seminarios, conferencias, talleres y cursos. Hasta 50 tenemos catalogados. En Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Alemania, Bélgica e incontables ciudades españolas, que no las cito porque no terminábamos nunca. Una verdadera y documentada especialista en la materia. Hoy hablará con autoridad y jerarquía, sin duda, del papel y la función del notario en el proceso tutelar. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Ángel, por tus cariñosas palabras. Querido José Aristónico, gracias por tu cariñosa presentación. Mis queridos Juan, Conchita e Ignacio, gracias por estar aquí acompañándonos y sobre todo gracias a todos los que están aquí presentes. Veo caras de muchos amigos y muchas personas que me llenan el corazón, que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí. La presente exposición no es un análisis jurídico profundo ni exhaustivo, tampoco es una exposición académica de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para eso hay personas mucho más valiosas y capaces que yo, y como se dice comúnmente, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. En realidad, comparto con ustedes mis reflexiones, pensamientos, vivencias, inquietudes y experiencias e incluso mis sentimientos como notario a la hora de abordar una reforma que implica
que tras muchos años de esfuerzo, de vencer resistencias jurídicas y sociales, nuestro país da cumplimiento al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fechada en 2006 y que entró en vigor en mayo de 2008, y sitúa al notariado en el lugar que le corresponde, como autoridad y por ende garante de la autonomía de la voluntad de las personas que necesitan apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y como apoyo institucional para que a través del ejercicio de su función pongan los mimbres y los presupuestos necesarios para que con la debida seguridad jurídica puedan ejercitar su capacidad en condiciones de igualdad con los demás. Comprendan, por tanto, mi vehemencia en la exposición, que es fruto tanto de tener tatuado el servicio a la persona y más aún aquella que se encuentra en situación de desigualdad, como de un profundo respeto, amor y vocación a la institución notarial. La vocación de servicio y el amor a la función las aprendí de mis padres y de mis abuelos, de mi familia, que es donde se conforma el ser humano y es gracias a ellos que hoy estoy aquí. El estudio de esta reforma no se puede abordar bajo los principios antiguos ni con el sistema anterior, que optaba por la incapacitación y la sustitución en la toma de decisiones. No se trata de una adaptación, no es un remiendo al modelo anterior. Se trata de uno nuevo que se basa en la dignidad del ser humano, acoge el modelo social de los apoyos y reconoce el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Se acogen principios radicalmente opuestos a los anteriores. Pensemos en el artículo 3 de la Convención, que habla de la libertad de tomar las propias decisiones. Si bien para poder hablar del ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad, la piedra angular de la Convención es el artículo 12 de la misma. Permítanme que dé dos pinceladas. Primero, reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, lo que en la terminología clásica engloba la capacidad jurídica y la capacidad de obrar o ejercicio. Reconoce el derecho a la persona con discapacidad a la provisión de apoyos en el ejercicio de su capacidad jurídica y prohíbe, por tanto, la sustitución en la toma de decisiones. Además, el Estado está obligado a proporcionar las salvaguardias adecuadas para que no se produzca abuso, influencia indebida o conflicto de intereses y se respete siempre la voluntad, derechos y preferencias de la persona con discapacidad. Esas salvaguardias deben ser siempre proporcionales, adaptadas al caso concreto y sujetas siempre al control de una autoridad u órgano judicial. En general, el Estado está obligado a tomar todas las medidas pertinentes y efectivas para garantizar a las personas con discapacidad que puedan ser propietarias, heredar bienes, controlar sus asuntos económicos, tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito, y deberán velar para que no sean privadas arbitrariamente de sus bienes por parte de nadie. Tampoco podemos olvidar las observaciones generales elaboradas por el Comité de Seguimiento de la Convención. Permítanme que haga referencia a unas cuantas. Primero, que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Recordemos que la capacidad jurídica engloba tanto la titularidad como la posibilidad de ejercicio. Señala expresamente el Comité que la capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar simplemente en virtud de su condición de ser humano. Por tanto, para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica, se deben reconocer las dos facetas. No se pueden separar sin cercenar a la persona. Nos recuerda además que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, pero lógicamente varía no solo por razón de discapacidad, por razón de formación, por razón de educación, por razón económica, por razón incluso de alimentación. Por tanto, lo que señala es que no se puede utilizar la existencia de un déficit de capacidad mental, ya sea supuesto o real, y no se puede utilizar como justificación para negar la capacidad jurídica. A día de hoy nadie entendería una limitación de la capacidad de obrar por razón de género, o por razón de religión, o por razón de raza, o por cualquier otra circunstancia personal o social, y pensemos que son limitaciones que han existido en nuestra historia reciente. Por ello no cabe ninguna construcción doctrinal que permita justificar una consideración diferenciada y por tanto segregadora que les prive de la posibilidad de ejercitar sus derechos sin atacar con ello la dignidad de todo ser humano. Señala el Comité que la mayoría de los informes de los Estados parte que ha examinado se mezclan dos conceptos, la capacidad mental y la capacidad jurídica.
De modo que cuando se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, además y normalmente como consecuencia de una discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia la posibilidad de actuar en derecho para adoptar una decisión concreta y se le atribuye al otro el poder de decisión. Esto se decide simplemente en función del diagnóstico de una discapacidad, que es el criterio basado en la condición, o cuando la persona adopta una decisión que se considera que tiene consecuencias negativas o es inadecuada, es el criterio basado en los resultados, o cuando se considera que la aptitud de la persona para adoptar decisiones es deficiente, el criterio funcional. En todos estos criterios, la discapacidad de la persona o su aptitud para tomar decisiones se considera un motivo legítimo para negarle la capacidad jurídica y rebajar su condición de persona ante la ley. El artículo 12 no permite negar la capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se le proporcione el apoyo en su ejercicio. Se reconoce, por tanto, el derecho a la persona a recibir apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. No deben los Estados negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que están obligados a proveerles de apoyo. El apoyo es un término amplio, engloba recursos oficiales y oficiosos de diferentes tipos e intensidades y debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad y no puede consistir en decidir por ellas. El tipo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad propia del ser humano. Finalmente, la Convención señala que deben crear por parte de los Estados salvaguardias apropiadas y efectivas, cuyo objetivo es que se garantice el respeto a esos derechos, voluntad y preferencias y, por otro lado, que se evite el abuso, la influencia indebida o el conflicto de intereses. Finalmente, no podemos olvidar que queda proscrita la discriminación por motivo de discapacidad y se entiende por discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción que por motivo de discapacidad tiene el propósito o el efecto de dejar sin efecto el reconocimiento, el goce o el ejercicio de un derecho fundamental, incluyéndose dentro de este ámbito lo que son la denegación de ajustes razonables. Y finalmente, en cuanto a los ajustes razonables que recoge el artículo 2 de la Convención y en la materia que nos ocupa, hemos de entender también como accesibilidad jurídica, tal y como se desarrolla en la Guía de la Unión Internacional del Notariado, aprobada por los 89 países que la integran en su sesión plenaria de diciembre de 2019, bajo la presidencia española de la Unión Internacional del Notariado de mi querido Pepe Marqueño. Como señala el magistrado del Tribunal Supremo, José Luis Seoane, en las sociedades contemporáneas la discapacidad no puede servir como instrumento de exclusión y marginación. Los derechos básicos de la persona no dependen de su mayor o menor capacidad, sino que derivan de la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. No está en manos de la sociedad normal ni en manos de nadie el despojar a las personas con discapacidad de sus derechos, aunque sí lo está el facilitar su ejercicio. Lo expuesto hasta ahora me impide reconocer una situación obvia, y es que la discapacidad, como muchas otras circunstancias, la educación, la cultura, los medios económicos o incluso, como he señalado, la alimentación, puede determinar muy diferentes niveles de aptitudes en actividades de la vida diaria y, por ende, en la toma de decisiones. ¿Cómo superar esos obstáculos que en mayor o menor grado condicionan la posibilidad de que una persona pueda adoptar decisiones y que éstas generen plenas consecuencias jurídicas sin atacar la dignidad del ser humano? La Convención responde a esta pregunta con una afirmación categórica. No se puede sustituir a la persona en su toma de decisiones. Todos tenemos capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, y la tensión que puede existir entre la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica se solventa con el binomio formado por los apoyos y las salvaguardias, pero en ningún caso cercenando la dignidad del ser humano. Podrán coincidir o tener reservas en relación con lo expuesto hasta ahora, pero no podemos olvidar que estamos ante una cuestión de derechos humanos. Y como señala la propia exposición de motivos de la Ley 821, la nueva regulación está inspirada, como nuestra propia Constitución, en su artículo 10, y exige el respeto a la dignidad de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales y el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad, proporcionalidad de las medidas de apoyo que la persona pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. Paso, por tanto, a hablar del ejercicio de los derechos con apoyo tras la Ley 821, que es la mayor reforma que se ha realizado en época democrática de nuestro derecho privado. Afecta a 8 leyes fundamentales que perfilan nuestro ordenamiento jurídico, pero es la reforma que se introduce en el Código Civil
la más extensa y la de mayor calado, pues sienta las bases del nuevo sistema. Permítanme, por tanto, que me centre en el análisis de ese nuevo sistema mediante el cual se ha dado cumplimiento al corazón de la Convención con la reforma de la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. La piedra angular de la reforma radica en que queda proscrita la incapacitación y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Tampoco podemos olvidar que tener capacidad jurídica en condiciones de igualdad, y para ello es necesario, no solo que sean titulares de derechos y obligaciones, sino que se articulen los mecanismos para que se les permita su ejercicio y que se les reconozca la validez y eficacia de los derechos ejercitados y de los actos otorgados en igualdad de condiciones con los demás. Y eso es lo que hace nuestro legislador con esta reforma. Es el nuevo título 11 del libro primero del Código Civil el que regula las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. La idea central del nuevo sistema radica en el ejercicio de derechos con apoyos, los apoyos que la persona precisa, y señala, como señala la propia exposición de motivos, cualquier persona que precise apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica podrá beneficiarse de las medidas de apoyo con independencia de si su situación ha obtenido o no algún reconocimiento administrativo. Ahora bien, ¿qué es el ejercicio de la capacidad jurídica? Un apoyo. ¿Qué significa el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica? Sabemos que el apoyo es un concepto extrajurídico, lo conocen las personas con discapacidad, lo conocen sus familias, lo conoce el mundo de la educación, el mundo laboral, el mundo cultural, el mundo del ocio. Es conocido por el movimiento social y es totalmente desconocido por el mundo del derecho privado. Por ejemplo, a la hora de que una persona pueda trabajar en igualdad de condiciones con los demás, los apoyos serán todos aquellos mecanismos, medios e incluso personas que ayudan a que realice su trabajo, y no por ello pensamos que el trabajo es realizado por la persona que ayuda. El modelo social ha llegado antes al derecho público que al derecho privado. Siempre el derecho privado tarda más en cambiar. El apoyo no es una creación jurídica. El apoyo es una realidad social a la que el derecho civil le confiere sustantividad para los casos en los que sea necesario que esos apoyos sean formales para actuar en la vida jurídica. Se trata, por tanto, de incluir en nuestro ordenamiento jurídico aquellos mecanismos, sistemas, medios, adaptaciones, personas que ayudan a la persona con discapacidad a tomar sus propias decisiones. El sistema de apoyos consiste en un conjunto de estrategias y de acciones que facilitan la toma de decisiones a una persona de acuerdo con sus preferencias, respetando su voluntad, y se estructura en base al conocimiento a la persona con el fin de identificar qué ajustes y medios necesita para poder participar y comunicarse en ese proceso de toma de decisiones. Sus componentes básicos son, primero, la persona con discapacidad es el centro de cualquier sistema de apoyos. Segundo, el contexto familiar y social, que es el que identifica qué medidas, qué mecanismos son necesarios para que la persona pueda adoptar sus decisiones. Pues es en la familia donde cualquier persona recibe ayuda en su día a día. Es el medio natural. Por otra parte, el objetivo de la decisión, determinar con claridad para qué se establece un sistema de apoyos. Y finalmente, concluiremos determinando cuáles son medidas que facilitan a la persona tomar sus propias decisiones. En cuanto a las clases de apoyo, podemos atender a su contenido. En cuanto al contenido, puede ser apoyo para la comunicación, apoyo para la comprensión, apoyo para la autodeterminación, como aquellos medios, formatos, uso de tecnologías y todos aquellos recursos que permiten a una persona tanto manifestar como comprender voluntad. La persona o conformar voluntad. La persona o las personas de apoyo, que son el equipo humano que brindan asistencia a otra en la toma de decisiones, que son sus personas de confianza, que le permiten a aquel que necesita ayuda el ejercicio de su capacidad jurídica. Si atendemos a la forma de los apoyos, en primer lugar tenemos el apoyo institucional que tiene la obligación de prestar el notario, como hace con cualquier ciudadano. La primera persona llamada a ofrecer tal apoyo y que nunca debe negarlo es el propio notario, que actúa como autoridad del Estado. Cumple así el Estado, a través del notario que actúa por delegación de éste, con esa obligación que le impone la Convención de proporcionar el acceso al apoyo que puedan necesitar las personas con discapacidad para ejercitar su capacidad jurídica y para que su ejercicio tenga plena eficacia jurídica. El apoyo del notario es compatible y o complementario, puede sumarse o no a cualquier otro que utilice la propia persona en el momento en concreto. Los apoyos informales son aquellos que proporciona su entorno social y comunitario, ni se formaliza ni es estable, depende en cada momento, no tiene ningún nombramiento y las personas pueden variar en función de los asuntos. Los apoyos formales
que son los preconstituidos por la persona, con la designación de los medios, los mecanismos, las personas que le puedan ayudar y fijando los límites y la condición de su actuación. En el sistema de apoyo es tan importante designar y fijar los medios, mecanismos o personas, como establecer las salvaguardias adecuadas y efectivas que cumplen la doble función que ya les he reiterado: asegurar el respeto a la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad para evitar que la actuación del apoyo sea sustitutiva de su voluntad y evitar el abuso, el conflicto de intereses o la influencia indebida. Cuestiones que jamás se van a poder valorar en abstracto, sino que siempre referidas a un acto o hecho en concreto. Nuestro legislador no realiza una numeración taxativa de lo que ha de entenderse por un apoyo. Sería muy fácil y muy cómodo para todos nosotros. Es una misión imposible, pues como hemos dicho, serán tan variados como personas hay en el mundo. Pero sí es verdad que en las disposiciones generales aplicables a todas las medidas de apoyo establece lo que podríamos denominar el estatuto de la persona que presta apoyo. Es el artículo 249 el que señala que la finalidad de quien preste apoyo es permitir el desarrollo pleno de la personalidad de quien precisa esa ayuda y su desarrollo jurídico en condiciones de igualdad. Es el artículo 250 el que señala que su función consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. Por tanto, el apoyo no es quien firma con ni quien decide por, sino quien ayuda a. Además, se regulan los principios básicos por los que se debe regir la persona que preste apoyo en el caso en que el apoyo sea modulado a través de una persona. En este caso deberá atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, procurar que la persona desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, informar a la persona, ayudar a la persona en su comprensión y razonamiento, facilitar que pueda expresar sus preferencias y fomentar que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. Finalmente, es el artículo 249 el que decreta la prevalencia de las medidas de apoyo de carácter voluntario frente a los de origen legal o judicial y reconoce que los principios en los que deben inspirarse todas las medidas de apoyo son el respeto a la dignidad de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales, ajustándose siempre a los principios de necesidad y proporcionalidad. Pasemos, por tanto, a tratar los apoyos formales y para ello hemos de hablar del principio rector que recoge nuestro legislador, el principio de la preferencia de los apoyos voluntarios, que se consagra en el título 11 del libro primero del Código Civil. Permite, por tanto, a la persona con discapacidad hacerse su traje a medida con las debidas garantías, asegurando, por tanto, ese respeto a los derechos, voluntad y preferencias y evitando esa influencia indebida. A la hora de dar forma a los apoyos formales, nuestro legislador ha recogido las recomendaciones que dio en su momento la relatora de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su informe presentado ante la Asamblea General en diciembre de 2017, y en aras a conferir seguridad jurídica, opta por un doble sistema, la vía extrajudicial ante notario y la vía judicial. Ya no estamos privando de la posibilidad de ejercitar derechos, no estamos privando a nadie de su capacidad ni limitando o modulando su capacidad de obrar, sino que el Estado está estableciendo los mecanismos o las vías que permiten a la persona que sea provista de apoyos, aquellos a quien lo necesite. De ahí que los apoyos voluntarios se encomienden a la única autoridad que en el ámbito extrajudicial y de la seguridad jurídica preventiva tiene consigo a la persona en el momento de la verdad, cuando conforma su voluntad y presta consentimiento. Conforme al artículo 250, las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de aquellos que lo necesiten son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. No olvidemos que es en el trámite parlamentario, en el momento en el que se incluye la expresión, además de las medidas voluntarias. Las instituciones, por tanto, de naturaleza voluntaria son esencialmente atípicas. Sin embargo, las instituciones judiciales o legales de apoyo son las recogidas en dicho precepto. Si bien en ambos supuestos el contenido de las mismas deberá recoger ese traje a medida en relación con la persona en concreto. No se olvida el legislador de los supuestos en los que será necesario un apoyo intenso. Señala el artículo 249 que solo en los casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias, será posible la inclusión de funciones representativas. Pero incluso en estas funciones representativas, el que ejerza las mismas está vinculado por lo que se llama la historia de vida, es decir, sus creencias, sus valores, así lo dice expresamente el artículo,
y todos aquellos factores que hubiera tomado en consideración esa persona para tomar esa decisión. Quedan, por tanto, reservados, como no puede ser de otra manera, estos supuestos en los que no es posible conformar ni determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la autoridad judicial, quien en todo caso deberá basarse también en lo que he señalado, que es la historia de vida. Conforme a los principios de subsidiariedad y mínima intervención, es el artículo 255, in fine, el que establece que solo en defecto por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de la guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, la autoridad judicial podrá adoptar otras supletorias o complementarias. Por tanto, rige ese principio de las preferencias de medidas de naturaleza voluntaria y no podemos olvidar que tanto estas como las de origen legal o judicial pueden coexistir y no son incompatibles. Además, se remarca ese carácter preferente de las medidas voluntarias en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El artículo 42 bis b, al regular los expedientes judiciales de provisión de apoyos, señala que en la entrevista que la autoridad judicial tendrá con la persona, la autoridad judicial deberá informarle de los mecanismos que existen para que pueda ser prestado el apoyo a través de su entorno social o comunitario o bien a través del otorgamiento de medidas voluntarias, señalando, por tanto, que si tras la información ofrecida por la autoridad judicial la persona opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente. Permítanme que antes de entrar en el impacto de esta ley en la actuación notarial y en las medidas de naturaleza voluntaria, dé unas breves pinceladas en relación con la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La guarda de hecho es una medida de apoyo informal que, conforme al artículo 263, puede existir incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que éstas no se estén aplicando eficazmente. Señala el artículo 264 que cuando excepcionalmente se requiera la actuación representativa del guardador de hecho, deberá obtener la correspondiente autorización judicial conforme a lo dispuesto en dicho precepto, incluyéndose además los casos del artículo 287 para la curatela representativa en sede parlamentaria. Entendemos que esa actuación representativa debe ceñirse, como señala el propio Código, a esos casos excepcionales en los que, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, es decir, en los supuestos en los que el guardado no puede expresar o conformar voluntad ni aun con la ayuda de los medios o apoyos para ello, puesto que si el guardado tiene posibilidad de expresar o conformar voluntad, estaremos en el terreno de los apoyos voluntarios, lo que pone de manifiesto la importancia de la entrevista, inmediación y diálogo con el guardado, de quien partiría la iniciativa del ejercicio del derecho, si ello es fácticamente posible. El defensor judicial es una medida formal de apoyo que podemos denominar puntual y que procederá en los casos a los que se refiere el artículo 295, que son los clásicos de imposibilidad, excusa o conflicto de intereses, y es en el trámite parlamentario cuando se incluye el apartado quinto, que lo configura como una figura de asistencia en la toma de decisiones para casos puntuales, aun cuando puedan ser recurrentes. En cuanto a la curatela, es una medida formal de apoyo para aquellos que precisen apoyo de forma continuada y se constituirá por la autoridad judicial mediante resolución motivada, cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la propia persona, siendo de nuevo el legislador en sede parlamentaria el que establece la necesidad de motivar la resolución judicial y vincula expresamente al curador a lo que hemos llamado estatuto del que presta apoyo. La curatela tendrá siempre preferentemente carácter asistencial y la autoridad judicial determinará los actos concretos para los que la persona que requiere asistencia o ayuda debe ser asistida y ayudada por parte del curador en el ejercicio de esa capacidad jurídica, atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo. La curatela representativa tiene carácter excepcional, solo en los casos en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, debiendo determinar la autoridad judicial, de nuevo mediante resolución motivada, aquellos actos concretos en los que el curador asumirá la representación de la persona, representación que está vinculada a la historia de vida. Pasamos a ver, por tanto, el impacto de la ley en la actuación notarial. Parto de la premisa siguiente: si existe una autoridad ante la cual se ejerciten por autonomía derechos de muy diversa índole por parte de cualquier ciudadano, es la autoridad notarial. La intervención notarial permite a cualquier ciudadano, cualquiera que sea su procedencia y condición, ejercitar su capacidad jurídica, su capacidad de autorregulación y el ejercicio de su autonomía de la voluntad dentro del marco jurídico previsto por cada ordenamiento jurídico. Posibilita, por tanto, a las personas ejercitar los derechos día a día
ya sean derechos de carácter personal, pensemos en poderes, pensemos en autocuratelas, pensemos en medidas de carácter patrimonial, compraventas, préstamos, sociedades, ya sean de carácter familiar, capitulaciones, matrimonio, reconocimiento de hijos, divorcio, de carácter sucesorio, testamentos, particiones hereditarias. El notario está en contacto directo con la sociedad y recibe en su despacho a personas de toda condición y procedencia, recibe sus anhelos, sus preocupaciones, sus proyectos, sus ilusiones, y a través del instrumento público que autoriza les da esa solución jurídica más adecuada a sus pretensiones, evitando que el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad se quede en una mera formulación teórica. El tan manoseado estereotipo que identifica al notario con firmar y cobrar olvida que el notario es una autoridad que en el ejercicio de su función está íntimamente relacionado con la persona, con el ejercicio de sus derechos, su desarrollo personal, sus actividades económicas y sus intereses personales, y vertebra con su intervención la configuración de nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. La institución notarial forma parte de la vertebración del Estado social. ¿Por qué? Porque para que el Estado social sea efectivo para todos los ciudadanos, la actuación por parte de los poderes públicos es esencial en dos vías. La primera, garantizando lógicamente los servicios o prestaciones necesarias en el orden social, sanitario, educación o de ayudas públicas, pero también promoviendo los instrumentos jurídicos necesarios que doten de medios a la persona para que ella misma, desde su libertad, y en este ámbito la institución notarial es esencial, sobre todo en la tan nombrada España vacía, en la que el notario sigue estando presente a pesar de estar vacío. El notariado de raíz latino-germánico es ante todo un elemento de seguridad jurídico preventiva. Sabemos que conforme el artículo 1 del reglamento notarial concurren en el notario dos dimensiones, fedatario público y jurista. Es una autoridad que, actuando como profesional del derecho, asesora, aconseja e informa a los particulares en el ámbito de sus relaciones jurídico-privadas, configura y da forma documental a los actos o contratos que regulan esas relaciones, los convierte en auténticos gracias a la fe pública que ostenta por delegación del Estado y los dota de una especial fuerza probatoria en juicio y fuera de él y de valor ejecutivo. El notario, como parte del sistema de seguridad jurídico preventiva, es el encargado de velar en el ámbito jurídico extrajudicial por la regularidad de los negocios jurídicos. Es el encargado de asegurar el adecuado respeto al tiempo de celebrarse el negocio jurídico de aquellas cautelas de protección que en cada ordenamiento se establecen para que cualquier negocio nazca válidamente y sea eficaz en el mundo jurídico, pues en nuestra estructura jurídica la intervención del notario se sitúa en el momento crucial, en el momento en el que se forman las voluntades, se prestan los consentimientos, se ejercitan los derechos y nacen los negocios jurídicos. Además, como jurista, el notario no se limita a recoger declaraciones de voluntad, sino que es su función primordial la labor de asesoramiento, consejo, asistencia, siendo esencial a nuestra función prestar asistencia especial al otorgante necesitado de ella en esa función equilibradora que nos corresponde. En este sentido, comentando con mi querida Charo Algora, aquí presente, llegamos a la conclusión de que el notario realiza en cada actuación microempoderamientos en los momentos más sensibles e importantes que permiten a cualquier ciudadano ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad y les dota de la debida seguridad jurídica. ¿Pero qué ha ocurrido con las personas con discapacidad? Existe un colectivo que históricamente ha estado apartado del derecho civil, en concreto de la posibilidad de ejercitar sus derechos, porque solo le interesaba su protección patrimonial y no su inclusión en la sociedad, tratando todos los supuestos como si fueran homogéneos, con un único recurso judicial, olvidando la diversidad propia de cada ser humano, es el colectivo de las personas con discapacidad. Hasta la entrada en vigor de la Ley 821, el notario debía denegar su intervención. Es más, en la práctica, muchos de los procedimientos de incapacitación o de modificación de la capacidad de obrar del régimen anterior se iniciaban por la necesidad de realizar un solo acto jurídico. La vida de la persona con discapacidad hasta ese momento había quedado al margen del derecho privado. Irónicamente, vivía desprotegido dentro del entorno social y familiar, y cuando necesitaba ejercitar un derecho, normalmente la aceptación de la herencia de sus progenitores, el notario, por mandato legal contrario a la convención y en aras a su supuesta protección, veía cómo irremediablemente tenía que acudir al procedimiento. En la actualidad, la barrera jurídica de la incapacitación ha sido eliminada y la imposibilidad de prestar consentimiento ha desaparecido.
No podemos olvidar que el legislador en el trámite parlamentario suprime el inciso segundo que concebía los apoyos como limitaciones. Y hoy es el artículo 1263 del Código Civil el que deja claro que las personas con discapacidad pueden prestar consentimiento en el ejercicio de su capacidad jurídica. La dignidad de la persona exige que la respuesta del derecho sea la provisión de apoyos necesarios para la toma de decisiones. Debemos iniciar la puesta en marcha del nuevo modelo social en derecho privado. Por ello, en la actualidad, si la persona que comparece ante notario es una persona con discapacidad, debe recibir, al igual que cualquier ciudadano, la actuación inescindible del notario, funcionario público y profesional del derecho, con todas las facetas que ello implica y que procederé a exponer a continuación. Sabemos que conforme al artículo 2 del reglamento notarial, le corresponde al notario íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública en cuanto a relaciones de derecho privado traten de establecerse o declararse sin contienda judicial. Por ello es el ordenamiento jurídico el que nos configura como el cauce para el ejercicio de un derecho fundamental, como es la capacidad jurídica. Se trata de una cuestión de derechos humanos vinculada a la dignidad de la persona, de todas las personas con independencia de sus circunstancias y de su condición. Si hemos dicho que es en sede notarial, donde por antonomasia se ejercitan con la debida seguridad jurídica los derechos por parte de cualquier ciudadano, las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos deben tener abierta la actuación notarial en igualdad de condiciones con los demás, sin que se les cree nuevas barreras jurídicas basadas en el régimen anterior, ni se les exija demostrar un plus de aptitud de forma distinta a lo que se exige a cualquier ciudadano, bajo la sospecha propia del régimen anterior, que si bien la letra de la ley les reconoce el derecho y el ejercicio a la capacidad jurídica, en la realidad social, doctrinal o jurisprudencial no se les reconoce esa posibilidad. Recordemos que la relatora de Naciones Unidas en el informe de 2017 se refiere al notariado como autoridad, a la importancia del juicio de capacidad notarial y a la necesidad de formación. Señala en su punto 77 que es en el ejercicio de su función donde el notario evalúa la capacidad de la persona para entablar una relación jurídica y señala que debemos conocer el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica y el modelo de apoyos para que nuestra labor no se traduzca de facto en una restricción al ejercicio de la capacidad jurídica. La doble condición del notario como funcionario público y como profesional del derecho casa como un guante en lo que es la autoridad y el apoyo institucional. Como apoyo institucional, ¿qué hace el notario? El notario, como hace con cualquier ciudadano, la labor que le compete, ¿cuál es? El asesoramiento, el consejo, la información y la asistencia. Esta labor que brinda el notario a cualquier persona que reclama sus ministerios, debemos brindarla ahora también a las personas con discapacidad. Permítanme unas breves pinceladas. La información. El notario, de forma muy principal, lo que hace es informar al ciudadano y en base a sus aspiraciones, a la finalidad que persigue, a su voluntad negocial, informa sobre qué requisitos son necesarios para la validez del negocio jurídico y le da la forma jurídica más adecuada, pero también informa sobre el alcance y las consecuencias del acto que las partes quieren celebrar. Además, no hacemos una información puramente formal, sino que tenemos que informar de forma más especial, con un plus de asistencia, una información más completa y exhaustiva al contratante que lo necesite, ya sea porque la otra parte viene acompañado por un asesor jurídico, ya sea por sus condiciones culturales, ya sea por sus condiciones sociales, ya sea por razón de discapacidad. La labor de consejo. Si al informar el notario despliega los diferentes medios que son posibles para poder conseguir el fin que las partes quieren conseguir, a través del consejo recomienda dentro de esos caminos posibles el más adecuado. Así, normalmente la gente suele requerir de nosotros, del fedatario público, del notario, un consejo y una orientación. Y es muestra de la confianza que la sociedad tiene depositada en la profesión notarial. Confianza que es heredada no solo, sobre todo de los que han ejercido con anterioridad. Y esa confianza se genera no solo por los conocimientos técnicos que podemos tener, sino sobre todo por el constante servicio a la verdad y a la prudencia que normalmente acompaña la intervención notarial. El servicio que el fedatario y que el notario presta al cuerpo social como consejero se enmarca dentro de la dimensión pública de nuestra función, hasta el extremo que ese deber de aconsejar, dentro de un escrupuloso respeto y al control de legalidad, prevalece incluso cuando la petición de orientación no vaya acompañada de un simultáneo requerimiento notarial, pudiendo muy bien consistir ese consejo en que no se otorgue escritura alguna.
dentro de esta labor de consejo, la posibilidad de proponer, está por tanto la posibilidad de proponer la utilización de mecanismos de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica o la realización de todas aquellas actuaciones que tiendan a blindar la voluntad de la persona para que la misma no sea cuestionada. La asistencia tiene una doble manifestación, derivada del deber de imparcialidad, prestar mayor asistencia a aquel que lo necesita, pero implica también un compromiso duradero por parte del notario. Las personas que hayan reclamado nuestro ministerio, asesoradas, informadas y aconsejadas por nosotros, serán acompañadas por nosotros en todo el camino jurídico que han querido recorrer. Este deber de asesoramiento añade calidad y utilidad al ejercicio de la fe pública notarial y es inherente a la función del notario. El asesoramiento propiamente dicho es el que el notario ha de prestar de oficio a aquel de los otorgantes que se encuentren en una situación más débil o de mayor desequilibrio. Como señala también mi querido Juan José López Borneol, el notario será imparcial, pero no puede ser neutral ante el riesgo de injusticia, fraude o abuso, ni ante la falta de libertad en la manifestación de la voluntad, y culmina su actuación en lo que hemos llamado el deber de asesorar, en esa lectura explicativa, que no es simplemente leer la escritura, sino explicarla de una forma que permita decidir a la persona con un conocimiento de causa suficiente, el contenido íntegro de la misma. Esta lectura comunicativa debe adaptarse cuidadosamente a la capacidad y a la cultura de los otorgantes, de modo que estos sepan, al tiempo de la firma, que es el momento de la verdad, aquello a lo que van a obligarse. Desde la primera visita que hace la persona a la notaría hasta la lectura explicativa que acabamos de ver y subsiguiente firma de la escritura, hay una sucesión de pasos que el notario debe recorrer personalmente en ejecución de su misión asesora, acompañando a la persona que reclama su ministerio. A este respecto, el artículo 25 de la Ley del Notariado, recogiendo las recomendaciones señaladas en la Guía de la Unión, establece expresamente que para garantizar la accesibilidad de las personas podrán utilizar aquellos apoyos, instrumentos, ajustes razonables y elabora una enumeración no taxativa de los mecanismos y medios que puedan ser utilizados, pues cierra el artículo diciendo, así como con cualquier otro que resulte preciso. El legislador reconoce expresamente la posibilidad de utilizar estos medios no solo para garantizar la accesibilidad jurídica al servicio notarial, sino para que quede claro el reconocimiento legal de estos apoyos o instrumentos o mecanismos, para que su uso no pueda ser cuestionado ni pueda insinuarse jurídicamente en base a la tradición jurídica que arrastramos, que el uso de esos mecanismos llevan implícito una falta de aptitud para expresar o conformar la voluntad con la ayuda de los apoyos que sean necesarios. Además, la propia ley ha reforzado esa labor de asesoramiento, información y consejo que nos exige nuestra función, pues ha configurado al notario como apoyo institucional. Hoy existe el deber legal de involucrarnos y ayudar a la persona con discapacidad a expresar y conformar voluntad. Pensemos que no es casualidad que la primera ley que se modifica es la ley del notariado, pero es que además el artículo 665, que es referido al testamento, pero que se aplica en general a cualquier otorgamiento y que tras el trámite parlamentario abandona el sistema médico rehabilitador propio del régimen anterior, señala e impone expresamente al notario el deber de apoyar a la persona, al señalar que el notario procurará la persona otorgante desarrolla su propio proceso de toma de decisiones apoyándola en su comprensión y razonamiento y facilitando con los ajustes que sean necesarios que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. O pensemos en la disposición transitoria tercera, que también se incorpora en el trámite parlamentario en relación con los poderes preventivos y la extinta autotutela, que expresamente señala que el notario, en el cumplimiento de su función, si fuera necesario, habrá de procurar que aquella desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, ayudándole a su comprensión. Finalmente, el notario, como autoridad del Estado, velará por el establecimiento de las debidas salvaguardias y propondrá, en su caso, el establecimiento de aquellas que entienda que sean necesarias para garantizar el respeto a la voluntad, deseos y preferencias y para evitar el abuso, el conflicto de intereses o la influencia indebida. Así, el conflicto de intereses supone una incompatibilidad real entre los intereses particulares de la persona que presta apoyo y de la persona que recibe apoyo. Y, lógicamente, no se puede valorar en abstracto, debe de valorarse siempre en un momento en concreto y con unas circunstancias concretas. Además, para esa prestación del apoyo personal por parte de un tercero, el notario debe velar porque en ese momento se garantice la voluntad, deseos y preferencias de la persona. El notario tiene una posición privilegiada para controlar que no hay un abuso indebido, ni un conflicto, ni una coerción en relación con la persona, porque puede controlar esa influencia indebida
dado que, como es reiterado, el notario actúa en el momento en el que se forma la voluntad y se presta el consentimiento. Finalmente, y como hace con cualquier ciudadano que ejercita un derecho, comprobará jurídicamente en el momento de prestar el consentimiento la corrección del apoyo, la suficiencia de la voluntad o aptitud de la persona, emitirá el juicio de capacidad, comprensión o discernimiento, que es una de las funciones de mayor trascendencia que el notario realiza en aras a conferir seguridad jurídica al negocio que se formaliza a través del instrumento público. Permítanme que me refiera más concretamente al juicio de capacidad. El tradicionalmente llamado juicio de capacidad es una de las funciones de mayor trascendencia que realiza el notario. Es a la vez exigencia y presupuesto de la seguridad jurídica que el notario confiere al negocio que autoriza y tiene como pilares la inmediación, el control de legalidad y la responsabilidad. Está recogido en diferentes preceptos de nuestra ley y reglamento notarial. Basta recordar el artículo 17 bis 2 de la ley del notariado, que señala que el notario deberá dar fe de la identidad y de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada. Se trata de un juicio jurídico que se refiere a una persona en concreto, en relación con un supuesto concreto, en un momento concreto. No es un juicio abstracto, sino que está circunscrito en unas determinadas coordenadas y se emite al final del llamado íter notarial y, por ende, una vez que se ha realizado la comunicación de la voluntad y las preferencias de la persona y se ha manifestado la voluntad en un caso concreto. Se ha prestado esa labor de asesoramiento y consejo propia de la función del notario para el ejercicio de ese derecho. Se ha posibilitado el acceso a los apoyos necesarios en condiciones de igualdad para el ejercicio de un derecho. Se vela en el caso concreto por la ausencia de conflicto de intereses, abuso o influencia indebida y porque la actuación del apoyo no sea sustitutiva. Se presta el consentimiento informado, momento en el que la persona con discapacidad debe ser provista de los mecanismos de apoyo para realizar ese proceso de toma de decisiones. No podemos olvidar que el juicio de capacidad nunca ha consistido en examinar a la persona con un test de inteligencia para tratar de determinar el alcance de las limitaciones, ni tampoco ha consistido en exigir determinadas competencias personales, ni en constatar que la persona supera un cierto umbral de competencia mínima, ni en juzgar una competencia en abstracto, sino que el juicio de capacidad notarial siempre ha versado sobre que el instrumento público contiene una voluntad informada, consciente y libremente expresada. Sabemos que conforme a los principios de derecho civil, toda actuación jurídica por parte de cualquier sujeto de derecho, tenga o no discapacidad, deberá ser libremente consentida y no puede considerarse que exista verdadero consentimiento sin una comprensión al menos suficiente del acto y sus consecuencias en derecho. Por ello, el artículo 193 del reglamento notarial señala que a los efectos del artículo 25 y con independencia del procedimiento de lectura, se entiende que se integra cuando el notario hubiera comunicado el contenido del instrumento con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las circunstancias de los comparecientes. Ahora bien, la persona con discapacidad tiene derecho a que la formación de su propio consentimiento sea asistido, completado, ayudado y utilizando, por tanto, los apoyos de terceros que necesite para poder formar y expresarlo. La comprensión suficiente no significa completa o perfecta, sino un cabal conocimiento de su alcance y efectos, que es lo que se exige a cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Es el notario el que comprueba que el consentimiento se ha formado regularmente, ausente de vicios y debidamente informado. Es un presupuesto necesario para la validez del negocio. Por ello queda clara la importancia de la actuación notarial a la hora de apreciar y conformar ese juicio de capacidad. Pero tampoco podemos olvidar que esa capacidad de los otorgantes ha sido reformulada con la Ley 821. No podemos seguir anclados en el régimen anterior que concebía a la discapacidad como una limitación y la incapacitación como un estado civil y que permitía, en base a criterios como la condición, el resultado o la funcionalidad, establecer restricciones en el ejercicio del derecho. Recordemos que la nueva ley reconoce el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Suprime la distinción entre capacidad jurídica y de obrar, pues las engloba en una sola, y reconoce que toda persona, por el hecho de serlo y con independencia de sus circunstancias, pudiendo ser una de ellas la existencia de una discapacidad, tiene capacidad jurídica y legitimación para actuar en derecho por el hecho de ser persona, debiendo por tanto brindarse los apoyos y las salvaguardias que sean necesarios. El notariado está llamado a prestar apoyos y salvaguardias. No olvidemos que tras la Ley 821 la discapacidad es una circunstancia que por sí misma no impide a la persona tomar sus propias decisiones y prestar consentimiento informado. Como señala la circular del Consejo General del Notariado, la discapacidad no es un estado civil,
sino una situación de hecho que no impide el otorgamiento de una escritura pública. La extraordinaria trascendencia del juicio de capacidad que realiza el notario deriva de que en base al mismo se crea una especial relevancia de certidumbre que supone una presunción juris tantum vinculante erga omnes. Entra en el tráfico jurídico y económico un negocio jurídico que al revestir forma pública es sinónimo de seguridad jurídica. Sin embargo, si esa presunción juris tantum vinculante erga omnes se puede atacar en base a los criterios propios del sistema anterior, en concreto, en base a los que ha señalado el Comité de Seguimiento de la Convención y la Relatora de Naciones Unidas, los que han permitido la incapacitación de las personas, dejaremos a las personas con discapacidad en una situación de absoluta indefensión y en una incapacitación de hecho, además de quedar fuera del tráfico jurídico. Por ello, ejercitado un derecho por parte de una persona con discapacidad y autorizado por el notario el instrumento público que implica que ha emitido su juicio de capacidad o consentimiento informado conforme a derecho, lo que comprende para cualquier ciudadano con independencia de sus circunstancias, que la persona ha recibido esa labor de información, asesoramiento y consejo que compete al notario, el acompañamiento en la toma de decisiones, que partiendo de su voluntad, deseos y preferencias ha recibido los apoyos que son precisos, que el consentimiento se ha formado regularmente, ausente de vicios, se ha prestado libremente, puesto que se ha controlado esa ausencia de conflicto de intereses, abuso o influencia indebida, que existe una comprensión al menos suficiente del acto y sus consecuencias en derecho, y que dado el control de legalidad que realiza el notario reúne todos los requisitos necesarios para que conforme al ordenamiento jurídico sea válido y eficaz, no podrá destruirse esa presunción y dejar sin efecto el derecho ejercitado en base a criterios como el diagnóstico, la existencia de una discapacidad, el resultado, la existencia de una decisión negativa, inadecuada o no compartida. Pensemos que justamente los que suelen impugnar son los que no están conformes o de acuerdo con el contenido del documento, o el funcional, es decir, la existencia de una aptitud deficiente para tomar decisiones, porque los mecanismos necesarios para que la toma de decisiones con apoyos sea reconocida han sido desplegados. Lo contrario no solo perjudicaría nuestro sistema de seguridad jurídico preventiva, sino que sería un claro caso de discriminación por razón de discapacidad, porque se trataría de una distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tendría el propósito o el efecto de dejar sin efecto un derecho ejercitado. Como señala la circular del Consejo General del Notariado, habrá que probar la imposibilidad de hecho, que es en ese momento la persona no pudo expresar o conformar su voluntad, ni aun con la ayuda de los medios o apoyos necesarios, entre ellos el prestado por el propio notario. Cuestión difícil de probar si el grado de acompañamiento que realiza el notario, los medios y los apoyos utilizados están documentados. De ahí que la propia circular señale que el juicio notarial de capacidad jurídica da lugar a una presunción legal juris tantum muy cualificada. De lo contrario, estamos generando nuevas barreras jurídicas a la persona para que pueda ejercitar sus derechos. Y eso es todo lo contrario al ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Quisiera tratar el tema de la documentación del acompañamiento que realiza el notario o de la documentación del proceso en la toma de decisiones. No son pocas las veces que en el ejercicio de nuestra función aconsejamos a los comparecientes que realicen determinadas actuaciones si entendemos que son necesarias para blindar su voluntad manifestada ante nosotros, evitando que en el futuro puedan prosperar acciones de aquellos que no estaban de acuerdo con los manifestados. Tampoco son pocas las veces en que blindamos el ejercicio del derecho que se ha cristalizado en el instrumento público y reforzamos la posición jurídica y el derecho de defensa del compareciente aconsejando la realización de determinadas actuaciones cuando advertimos que pueden existir acciones posteriores al derecho ejercitado que puedan resultar perjudiciales para ello. Pensemos en los casos en los que ha habido una desheredación por testamento y se aconseja la realización de un acta que documente las pruebas que puedan servir el día de mañana para defender la existencia y veracidad de la causa de la desheredación, pensando fundamentalmente que el día en que se produzca la eficacia de ese testamento habrán fallecido ya aquellos que puedan acreditar la veracidad de los extremos expuestos. En estos casos no dudamos no dudamos nunca de la capacidad del testador, más bien todo lo contrario, comprobado por nosotros la voluntad manifestada y conformada tras nuestra intervención su voluntad, ante la inquietud del testador que la misma pueda ser cuestionada, aconsejamos aquellas medidas que entendamos que son necesarias. Pensemos también cuando aconsejamos a una persona que realice un acta de fotos para que se demuestre el estado previo en relación con una vivienda, para acreditar el estado de la misma antes de efectuar una reforma e incluso la incorporación de aquellas facturas que vayan a ser expedidas como consecuencia de la reforma, con la finalidad de evitarle a lo mejor futuras liquidaciones complementarias. En estos casos tampoco dudamos de la capacidad de los comparecientes ni del precio pactado, pero
Lo que queremos es cubrir a la persona y, por ejemplo, si no cubre los llamados mínimos de Hacienda, los valores o baremos mínimos de Hacienda, por razón del estado en que se encuentra la vivienda, pensemos que procede de una adjudicación hipotecaria, intentamos aconsejar al comprador que realice todas aquellas actuaciones que puedan blindar su posición jurídica el día de mañana. La Ley 821 ha modificado nuestro ordenamiento jurídico, pero no ha modificado ni la percepción social ni la mentalidad de la sociedad y mucho menos la larga tradición jurídica y jurisprudencial del sistema anterior, puesto que implícitamente, inconscientemente o conscientemente seguimos creyendo que las personas con discapacidad no tienen aptitud para tomar decisiones, ni siquiera con apoyos, pues la existencia de esa discapacidad les invalida para tomar decisiones aptas o normales. A pesar del aldabonazo que dio la Convención de Naciones Unidas, como siempre ha dicho Juan, mi querido Juan Bolás, tampoco ha sufrido o ha existido esa transformación social. Si una persona sin discapacidad es fanática de las motos y se compra 6 motos, o colecciona muñecas y se compra una Mariquita Pérez en una subasta gastándose un dineral, le consideran un coleccionista. Si lo hace una persona con discapacidad, está dilapidando su dinero. Si una pareja de personas jubiladas decide gastarse su patrimonio en viajar y disfrutar de la vida, no lo cuestionamos. Sin embargo, si una persona mayor sola decide hacer lo mismo, normalmente los futuros legitimarios que mucha compañía no le hacen, lo cuestionan y articulan frases de papá está perdiendo la cabeza. Pensemos en el caso de la duquesa de Alba o de Alfredo Di Stéfano, a quien intentaron incapacitar cuando contrajeron matrimonio. Si una persona sin discapacidad toma los hábitos o se casa, ha encontrado su vocación. Si tiene discapacidad, le han lavado el cerebro, le han captado o se están aprovechando de ella. Si una persona sin discapacidad viene acompañada de algún profesional que le asesora, simplemente viene acompañada por un profesional. Si quien viene acompañado tiene discapacidad, y más si es el famoso facilitador que introduce la ley, es una influencia indebida o le están captando la voluntad, más con ese nombre de facilitador que a los del mundo del derecho civil nos recuerda a cuestiones más propias del derecho penal. Es una realidad, nos guste o no, que nuestro subconsciente, inconsciente o con plena conciencia tenemos arraigadas en nuestra cabeza, en nuestra sociedad, en nuestra forma de trabajar, en nuestra mentalidad, determinados prejuicios, reparos, clichés o ideas preconcebidas. Son muchos los años, por no decir siglos, en los que las personas con discapacidad no han tenido ni voz ni voto y hemos decidido por ellas. Ha sido el movimiento de la discapacidad, las propias personas con discapacidad y sus familias, los que han roto esas barreras sociales. Primero la educación, después el trabajo y ahora el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. De ahí que, como señalaba anteriormente, fuera necesaria la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como he señalado y dice mi querido maestro Juan Bolás, ha sido un aldabonazo y un impulso definitivo en favor de la inclusión. La realidad es que el sistema de guarda y protección que nació bajo la idea de la protección de la persona con discapacidad, que respondía a la realidad social de la época y que de tanta protección les anuló, ha sido modificado legalmente hace tan solo 2 meses y un día. El 3 de septiembre de 2021, por desgracia, solo cambió la legislación. Soy consciente de ello. También lo es el legislador, que en su exposición de motivos señala que la reforma impulsada por la ley debe ir unido a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y especialmente de aquellos profesionales del derecho, jueces, magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia y notarios que han de prestar sus respectivas funciones atendiendo al nuevo concepto y a la nueva reforma y al nuevo modelo. E impone, por tanto, la necesidad de formación y sensibilización no solo a la administración pública, sino a los órganos corporativos. Ahora bien, las personas con discapacidad no van a esperar ni pueden esperar a que cambie la mentalidad social. Ya han esperado 15 años para que cambie la legislación. Por ello, como notario y por tanto como jurista práctico, que estoy en contacto con la realidad social y con las personas que reclaman mi ministerio, no puedo obviar esta situación que acabo de expresar. Tampoco puedo decir a las personas con discapacidad que esperen a que cambie la mentalidad. Lo que sí puedo hacer es desplegar toda mi actuación y hacer todo lo posible para que su derecho ejercitado con mi intervención no pueda ser cuestionado, reforzar su posición jurídica y solicitar a los demás operadores jurídicos, jueces, magistrados, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia, que hagan lo propio en el ejercicio de sus respectivas funciones. Por ello, cuando abogo por la documentación del proceso de acompañamiento en la toma de decisiones, no dudo en ningún momento de mi juicio de capacidad
No dudo de que la expresión tiene a mi juicio capacidad jurídica y legitimación para actuar en derecho, resume de forma escueta y sencilla que he desarrollado esa labor de información, asistencia, consejo y control de legalidad que me compete y que por ende la persona puede expresar y conformar voluntad y por ello ha prestado un consentimiento informado. Pero sí que dudo de que la sociedad respete su decisión, especialmente de aquellos que quieran invalidarla por no compartirlo o no verse favorecidos, sino más bien perjudicados por ella, de que los demás operadores jurídicos, especialmente jueces, magistrados, fiscales y abogados, sigan anclados en los principios anteriores a la reforma, de los operadores económicos que calibran y miden el riesgo y que ante la mínima sospecha cierran las puertas a las personas con discapacidad. Y en definitiva me aterra dejar a las personas con discapacidad fuera del tráfico jurídico o generarles un calvario judicial, peor que el extinto procedimiento de incapacitación, para poder defender su derecho ejercitado. Por ello, para reforzar la posición jurídica de la persona con discapacidad, para que su derecho ejercitado no sea cuestionado ni sometido a un calvario judicial, abogo por esa documentación del proceso de acompañamiento, dado que el notario habla a través del instrumento público. Estamos ante la puesta en marcha de un nuevo modelo que en algunos foros está siendo cuestionada justamente por los que estamos llamados a aplicarla, los juristas. Ahora bien, a mi juicio, la documentación del proceso de acompañamiento debe revestir determinados requisitos. En concreto, debería constar en un instrumento público distinto del que recoge el derecho ejercitado o las medidas de apoyo adoptadas, sin que en el mismo conste referencia alguna a dicho proceso. ¿En aras a qué? A la protección de la intimidad de la persona, dado que el título circula en el tráfico jurídico y la intimidad ha de quedar fuera del mismo. En aras a no fomentar la posibilidad de que su derecho sea cuestionado por la mera existencia de ese instrumento público que recoge ese acompañamiento y circula en el tráfico, y finalmente para evitar que pueda surgir la tentación de crear nuevos controles al consentimiento prestado, pues como sabemos, cualquier control posterior a la prestación del consentimiento, que es el momento en el que la persona forma su voluntad conforme a sus deseos, voluntad y preferencias y con los apoyos que precise, implicaría una discriminación por razón de discapacidad. Y si la persona con discapacidad no puede expresar o conformar voluntad ni aun con la ayuda de los medios o de los apoyos necesarios para ello, y si no es posible determinar esa voluntad, deseos o preferencias después de haber hecho un esfuerzo considerable, en ese caso, el notario deberá denegar su función, quedando abierta la vía judicial como medio de provisión de apoyos, sin que pueda ser alegada discriminación alguna por razón de discapacidad. Se trata de una imposibilidad de hecho, dado que la discapacidad no es un estado civil, sino una situación y una circunstancia. Por tanto, en ese caso, el notario aconsejará la vía judicial. Y en su caso, la existencia de ese acompañamiento documentado que ha dado lugar a un juicio negativo de capacidad podrá remitirse al Ministerio Fiscal, garante de la defensa de los derechos de la persona, para que en su caso inicie las diligencias pertinentes para la provisión de apoyos, dada la condición de funcionario público que tiene el notario, y en todo caso, ante cualquier alerta de sustitución de voluntad, abuso, influencia indebida o conflicto de intereses. En este sentido, señala la circular del Consejo, solo se podrá denegar el otorgamiento si la persona de que se trate no puede expresar o conformar su voluntad ni aun con la ayuda de los medios o apoyos necesarios para ello, o cuando después de haber hecho el esfuerzo considerable no sea posible determinar esa voluntad. La causa de la denegación ha de ser una imposibilidad de hecho, solo en los casos en que resulte imprescindible por las circunstancias de una persona con discapacidad y, por tanto, excepcionalmente. ¿En qué puede consistir dicho acompañamiento para la toma de decisiones? En este caso no existen ni recetas mágicas ni enumeraciones taxativas. La única respuesta posible es muy gallega. Depende. ¿Y de qué depende? De múltiples factores, dado que en el proceso de toma de decisiones de cualquier persona no solo influyen las cualidades intelectivas de la persona que tenemos, sino sus creencias, sus valores, su familia, su educación, sus preferencias, sus ideales, sus aficiones, el derecho que se vaya a ejercitar, tantos factores como personas y circunstancias hay en el mundo. Ahora bien, ¿qué entiendo que debería constar? Todos aquellos mecanismos, medios, entrevistas, consejos, asesoramiento, información, personas, explicaciones o técnicas que hayan ayudado a la persona a expresar y conformar voluntad. Y en definitiva serán los mismos que me han permitido a mí como notario emitir ese juicio jurídico positivo de capacidad o consentimiento informado, que engloba toda esa labor que realiza un notario. Recuerdo que en 2003, estando en Molina de Aragón, una persona con discapacidad psicosocial, en concreto diagnosticada de esquizofrenia, vino a la notaría a hacer testamento. Mi oficial me dijo
no está muy bien esta persona. Le dije, no se preocupe, deje que pase conmigo. Vino un día, vino otro día, vino otro día, vino otro día, hasta que ella me dijo, usted me está haciendo venir aquí para ver si yo cambio de opinión y porque piensa que estoy loca. Y ese fue el último día que vino. Fue el caso de otra persona con discapacidad que estaba en una residencia. En este caso fui a preguntar a la trabajadora social y al médico. El médico me dijo, no creo que pueda hacer testamento. Le contesté, un niño de 14 años puede hacer testamento, y le invité a pasar conmigo mientras estuve media hora larga con esa persona. Le hacía preguntas, que tenía trampas, estábamos dialogando amigablemente. Al final el médico me dijo, tenía usted razón, sí que puede. ¿Qué es lo que quiero poner de manifiesto en relación con estas experiencias que les acabo de contar? Que el contenido del acompañamiento que realiza el notario depende de muchos factores, pero siempre hay un denominador común en ellos: el asesoramiento, la información, la asistencia, el consejo del notario, pero sobre todo el tiempo que debemos dedicar a la persona, algo que rechaza la sociedad de lo inmediato, de la prisa, del tuit y en general de la desinformación. En definitiva, siempre he pensado que el notario es un sastre de la autonomía de la voluntad, pues recibe la voluntad de las partes, que son las telas, les da forma con arreglo a la ley, que son los hilos, y su buen hacer es la aguja. Se la devuelve configurada conforme al ordenamiento jurídico para que la hagan suya, puedan prestar ese consentimiento informado, les devuelve su traje a medida para que puedan disfrutar de él. Desde el 3 de septiembre de 2021, el notario puede y debe de estar, por imperativo legal, también al servicio de las personas con discapacidad y ser el sastre de su autonomía de la voluntad. Permítanme, por razón de tiempo, intentaré ser breve, una breve referencia al capítulo 2 del título 11, que regula no solo los poderes o mandatos preventivos, que ya están conocidos por nuestra legislación, se configuran ahora con la nueva ley como verdaderas medidas de apoyo voluntario, dejándose clara, por tanto, su vigencia, pudiendo existir otras medidas judiciales o voluntarias, e instando al notario a realizar verdaderos trajes a medidas como sastre, con la incorporación tras el trámite parlamentario del párrafo 3 del artículo 258. Pero permítanme que me centre brevemente en la figura por excelencia, que es la designación o acuerdos de apoyo en escritura pública como medio preferente para delimitar un sistema de apoyos con arreglo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Esta figura está recogida en el artículo 255 y desde un punto de vista subjetivo se exige que el otorgante sea mayor de edad o menor emancipado, dado que las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica son para los adultos, los menores están en patria potestad prorrogada o tutela. El proyecto de ley, cuando entró en las Cortes, no hacía referencia alguna a la posibilidad de establecer sistemas de apoyo en relación al momento en concreto, pues se señalaba que cualquier persona de mayor de 16 años, en previsión de la concurrencia de circunstancias que pudieran dificultar el ejercicio de la capacidad jurídica, podía señalar esos apoyos. Los cambios introducidos en el trámite parlamentario son muy significativos. En primer lugar, se suprime la referencia al mayor de 16 años y se sustituye por mayor de edad o menor emancipado. La referencia al mayor de edad no plantea duda jurídica alguna, y lo mismo ocurre con el menor emancipado. Ahora bien, esta inclusión parece coherente con el hecho de que la presente ley regula las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica que van dirigidas a los adultos, es decir, a los mayores de edad. Y dado que la emancipación habilita al menor a regir su persona y bienes como si fuera mayor, con las excepciones que recoge el artículo 247, parece lógica su inclusión. De modo que con carácter general podrá el menor emancipado prever o acordar el régimen de apoyo relativo a su persona y bienes. ¿Pero qué ocurre con las excepciones que plantea el propio artículo 247? ¿Puede el menor emancipado establecer mecanismos de apoyo para el ejercicio de esos derechos en concreto a los que se refiere el citado artículo, sin necesidad de la intervención de sus padres o del defensor judicial? En principio, la designación de medidas de apoyo por la vía del artículo 255 no está comprendido dentro de los actos a los que se refiere el artículo 247 del Código Civil, de modo que a mi juicio cabría la posibilidad de realizar tal designación para estos casos concretos sin el complemento de capacidad propio del estado civil del emancipado, dado que la designación de apoyo no implica una habilitación para actuar en nombre del menor emancipado, sino una determinación de aquellos mecanismos, medios o personas que deben ayudarme en la toma de decisiones, e implica que en el ejercicio del derecho concreto se dará la actuación conjunta del que designa el apoyo y del designado como tal, y en tal caso, siempre y cuando ese designado como tal se articule a través de una persona.
Ahora bien, y una vez establecidos los mecanismos de apoyo, puede realizar esos actos con los apoyos designados, pero sin el concurso de sus progenitores y a falta de ambos sin el defensor judicial. En este caso entiendo que dado que el complemento de capacidad que exige el artículo 247 del Código Civil para estos actos en concretos tiene su fundamento en el estado civil propio del emancipado, sí que precisará para el ejercicio de esos derechos en concreto dicho complemento de capacidad, además en su caso de aquellos apoyos voluntarios que haya podido designar en escritura pública. Cabe apuntar también la incoherencia que existe entre el artículo 255 que habla del menor emancipado y el artículo 254 que señala en relación con las medidas judiciales previas a los 18 años que estas medidas se adoptarán si el mayor de 16 años no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. Esta referencia al mayor de 16 años puede ser un olvido del legislador, modifica un artículo pero no otro. Puede ser una referencia indirecta al menor emancipado, dado que conforme al precepto siguiente es el único mayor de 16 años que puede establecer medidas de apoyo. O puede ser finalmente una puerta abierta a que el mayor de 16 años establezca medidas de apoyo a futuro, es decir, cuya eficacia se dé en un término inicial, cuando cumpla la mayoría de edad, dada la expresión, sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. En segundo lugar, se reconoce que cualquier persona, incluidas las que tienen necesidad de apoyo de presente, pueden acudir a este mecanismo y no solo aquellas que prevean que en el futuro puedan existir circunstancias que les dificulten el ejercicio de la capacidad jurídica. Se ha sustituido la expresión en previsión de la concurrencia futura por otra mucha más conforme con la Convención, en previsión o apreciación. Además, recordemos que las medidas de origen legal o judicial solo procederán en defecto de insuficiencia a la voluntad de la persona de que se trate. Por ello, este artículo, el 255, recoge por una pieza clave que permite a toda persona, incluida la que tiene necesidad de apoyo, designar o acordar los apoyos voluntarios que le puedan permitir el ejercicio de su capacidad jurídica. Pues lo contrario no sería respetuoso con los principios de mínima intervención, proporcionalidad y el reconocimiento a la capacidad jurídica. Además, señala la exposición de motivos, como hemos señalado al principio, que estas medidas de apoyo no requieren ningún certificado de discapacidad. Finalmente, quisiera hacer referencia a una contradicción que ha resultado del propio trámite parlamentario. El artículo 250 infine, señala que no se podrá ejercitar ninguna de las medidas de apoyo quienes en virtud de una relación contractual presten servicios asistenciales o residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa apoyo. La razón de ser de esta prohibición tiene su fundamento en evitar un posible conflicto de intereses o una posible situación de abuso. ¿Afecta esta prohibición a las medidas voluntarias? De una primera lectura del citado artículo, la respuesta parece ser afirmativa. Sin embargo, sorprende que el artículo 251 infine permite la exclusión de las prohibiciones que en el mismo se establecen, siempre que el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de constitución de dichas medidas y que, sin embargo, no se haya previsto esa posibilidad de exclusión para el caso del artículo 250. Se puede argumentar en contra que si el legislador lo hubiera querido, así lo hubiera previsto, como lo ha hecho en el caso del artículo 251. Sin embargo, me inclino por entender que podría ser un olvido del legislador. Recordemos que el texto, cuando entra en el Congreso, en ese artículo 250, ni siquiera hablaba de las medidas voluntarias, sino que estaba circunscrito a las medidas judiciales y fue en el trámite parlamentario cuando se incluyó la expresión, además de las voluntarias. La cuestión no es pacífica, pero en todo caso parece sorprendente que se respete la autonomía de la voluntad en el supuesto de las prohibiciones del 251 y no en el supuesto del artículo 250. Desde un punto de vista objetivo, se podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a la persona o a los bienes. La designación es un acto unilateral que realiza la propia persona que establece los apoyos. Es una declaración dirigida a aquellos que deben de prestar apoyos y que, a mi juicio, debe de ser aceptado por el designado en el momento en que comience a prestar ese apoyo, momento en el que se le informará del estatuto que hemos denominado de la persona que preste apoyo. Los acuerdos, por contra, implican una actuación bilateral en el momento del establecimiento de los mismos. Son los llamados por el movimiento social planes de apoyo centralizados en la persona. En cuanto al contenido de los planes de apoyo, el artículo 255 del Código Civil establece lo que podríamos denominar un marco legal mínimo en el que, partiendo de la voluntad de la parte, dada la multiplicidad y variedad de los apoyos que existan, pues es imposible establecer una relación taxativa, pues son tan diferentes y diversos como personas existan, se deje margen a la creatividad jurídica propia del autor del documento, que es el notario. Este contenido mínimo se refiere a las medidas de apoyo relativa a las personas o a los bienes, al régimen de actuación, al alcance de las facultades de la persona o personas que deben de prestar apoyo,
a la forma de ejercicio, a las medidas u órganos de control, a las salvaguardias necesarias, a los mecanismos y plazos de revisión y a las medidas necesarias para garantizar el respeto a la voluntad, deseos y preferencias. La función del notario en el diseño de esas medidas de apoyo será vital y permitirá el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad con los demás a todos aquellos ciudadanos a quienes por siglos se les ha negado la posibilidad de actuar en su propio nombre, reconociendo que para que esta igualdad sea real y efectiva es imprescindible que los derechos ejercitados sean válidos y eficaces y no sean atacados solo por razón de discapacidad. Podrán realizar su traje a medida con las garantías necesarias que presta la intervención notarial y en ningún caso se les privará de la posibilidad de ejercitar sus derechos. Si tras la primera visita el notario entiende que se requiere más ayuda, además de su propio apoyo institucional, partiendo de la voluntad de la persona y con el fin de diseñar un plan de apoyos en escritura pública, podrá recurrir a todos aquellos mecanismos que, conforme al modelo social, le permiten diseñar jurídicamente ese traje a medida. Algunos de ellos son aquellos a los que se refiere la propia circular del Consejo, que no voy a reiterar en aras a la brevedad. Por ello, el notario dará forma jurídica a ese plan personalizado de apoyos que se diseñará bajo el control de legalidad que realiza el notario y partiendo de la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Este plan personalizado y concreto se redactará de manera pormenorizada, ajustada a la situación y necesidades de la persona, recogiendo aquellas áreas en las que sea precisa la asistencia y la figura o figuras de apoyo que esa persona en concreto precisa en el ejercicio de los derechos, tanto ámbito patrimonial como personal, para que esas actuaciones tengan trascendencia jurídica en los diferentes ámbitos en los que necesite ayuda. En cuanto a la publicidad, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, incluida su intimidad y la protección de sus datos, la pieza clave es el registro civil. De ahí la obligatoriedad de remitir sin dilación el documento que contenga las medidas de apoyo al mismo. Será también vital para la puesta en marcha de este nuevo sistema el acceso por parte del notario al contenido del registro civil, acceso que está previsto en la Ley 821 y que con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil está cada día más cerca. Finalmente, cierra el 255 reiterando en el nuevo la primacía de las medidas voluntarias. En definitiva, no quiero aburrirles más, como hemos señalado anteriormente, si existe una autoridad ante la cual se ejercitan por antonomasia los derechos de muy diversa índole por parte de cualquier ciudadano, es la autoridad notarial. Y tras la Ley 821 seremos el cauce para que las personas con discapacidad ejerciten un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona, como es el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Como hemos señalado, hemos dado cumplimiento a través de esta ley al corazón de la Convención, reformando la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. Pero este sistema acaba de nacer y que el mismo se convierta en una realidad social depende no solo de los operadores jurídicos, sino también de las personas con discapacidad y sus familias. Es imprescindible que se desarrolle una labor de difusión, formación y pedagogía en la sociedad en general y en los operadores jurídicos en particular, pero también es imprescindible que los juristas asumamos el reto que nos plantea esta reforma. Si la práctica convierte a la curatela representativa en la regla general y no en la medida excepcional de apoyo tal y como la configura el legislador, si el notariado no asume la labor propia de su función como apoyo institucional y autoridad al servicio de la sociedad, poniendo su creatividad jurídica al servicio del ciudadano y en concreto de las personas con discapacidad y sus familias, si se permite el cuestionamiento de los derechos ejercitados en base a los criterios que permitían la incapacitación, la reforma habrá fracasado, pues impediremos a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Hace poco un jurista me dijo, te salva el hecho de que tienes muy buena voluntad. No sé exactamente de qué me estaba salvando, pero me veo en la obligación de recordar a los juristas que no es una cuestión de buena voluntad, ni de buenismo, ni de caridad. Se trata de una norma jurídica que está en vigor y fundamentalmente de una cuestión de derechos humanos, la consagración del principio universal de la dignidad que corresponde a todo ser humano con independencia de sus circunstancias. Por ello, de la protección hemos de pasar a la autonomía con apoyo, pero en todo caso autonomía, de la sustitución en la toma de decisiones al apoyo en la toma de decisiones, y del no serás capaz a con los apoyos que requieras o precises y que serás capaz. Debo de pedir, por favor, se me ha olvidado antes, que nos solicitan los tribunales de oposiciones libres que no aplaudamos,
Pero claro, yo lo que creo es que lo que ha hecho Almudena es lo correcto, que la magnífica conferencia que nos ha dado y que tenemos que agradecer, además, pues efectivamente es un cambio completo del modelo. Y si la ley fracasa, también habremos fracasado en parte con ella los notarios, con lo cual tenemos que empeñarnos en que salga adelante, porque efectivamente es una gran responsabilidad. Por tanto, yo propongo que aplaudamos de manera que el silencio sea atronador. Es decir, hagamos el gesto. Enhorabuena, de verdad. Bueno, a continuación se servirá un cóctel en honor a la conferenciante.